Carlos, este recorrido por las noticias más relevantes del mundo. Así es, vamos a comenzar a 6:36 de la mañana con información de interés en materia internacional. Líderes europeos se reunieron este jueves en Bruselas, que precisamente, recordemos además, está con mucha preocupación el continente europeo sobre lo que ocurre entre Estados Unidos y Groenlandia. Esta reunión del jueves existe en un relativo alivio tras el aparente giro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre sus pretensiones en este territorio del Ártico. Hemos vuelto a una situación que me parece mucho más aceptable, aunque seguimos siendo vigilantes. La conclusión que debe extraerse es que cuando Europa reacciona de manera unida, utilizando los instrumentos de los que dispone, cuando está bajo amenaza, puede imponerse, y eso es algo muy positivo. Las pretensiones de Trump sobre Groenlandia deterioraron seriamente. Eso es algo muy positivo. Las pretensiones de Trump sobre Groenlandia deterioraron seriamente las relaciones entre Washington y el bloque europeo. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha liderado los esfuerzos para disuadir a Trump de cualquier acción sobre este territorio en el Ártico perteneciente al Reino de Dinamarca. Sin embargo, persisten las dudas sobre el alcance real de este supuesto acuerdo. Trump dio a marcha atrás el miércoles tanto en su retórica sobre Groenlandia como en las amenazas de nuevos aranceles tras anunciar un acuerdo que, según afirmó, le satisface. No obstante, los detalles oficiales siguen siendo escasos. Desde Groenlandia, el primer ministro afirmó no conocer el contenido del pacto alcanzado entre Trump y la OTAN. Bien, por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump firmó este jueves en el foro de Davos la carta fundadora de su Consejo de Paz, un organismo internacional que, según dijo, trabajará en coordinación con las Naciones Unidas. Trump firmó este jueves en el foro de Davos la carta fundadora de su Consejo de Paz, un organismo internacional que, según dijo, trabajará en coordinación con las Naciones Unidas. Podemos hacer muchas otras cosas. Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos, y lo haremos en colaboración con las Naciones Unidas. Como siempre he dicho, las Naciones Unidas tienen un potencial enorme, pero no lo han aprovechado. Esta junta tiene la oportunidad de ser uno de los órganos más importantes jamás creados, y es un enorme honor para mí presidirla. Me sentí muy honrado cuando me lo pidieron. Para el acto y firma de la Carta Fundacional estuvieron presentes representantes de 19 países, entre ellos el mandatario argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña. También los presidentes de Indonesia y Kazajistán y los ministros de Exteriores de Marruecos, Arabia Saudita, Qatar, Turquía y Jordania. La recién creada junta prevé una membresía permanente que cuesta $1.000 millones y a ella están invitados otros líderes como el ruso Vladimir Putin, el israelí Ben. Otras informaciones, esta jornada Estados Unidos presentó este jueves su visión de una nueva Gaza, un ambicioso proyecto que plantea transformar el territorio palestino en un moderno y complejo urbano de rascacielos frente al mar Mediterráneo. La iniciativa fue anunciada por el presidente Donald Trump, el ucraniano Volodymyr Zelensky y el Papa León XIV. Otras informaciones, esta jornada Estados Unidos presentó este jueves su visión de una nueva Gaza, un ambicioso proyecto que plantea transformar el territorio palestino en un moderno y complejo urbano de rascacielos frente al mar Mediterráneo. La iniciativa fue anunciada por el presidente Donald Trump durante su intervención complejo urbano de rascacielos frente al mar Mediterráneo. La iniciativa fue anunciada por el presidente Donald Trump durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Trump defendió el proyecto bajo una lógica empresarial. Donald Trump durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza.
Trump defendió el proyecto bajo una lógica empresarial, destacando su potencial como destino económico y turístico de primer nivel. Esto en la región en la cual vamos a reconstruir la infraestructura también crítica y, por supuesto, servicios públicos que fueron destruidos en el conflicto generado en el Medio Oriente. Sin embargo, Naciones Unidas mantiene sus advertencias. Kushner, quien ha actuado como figura clave en las negociaciones de alto al fuego en Palestina. Kushner calificó este proyecto como un éxito potencial respaldado por las promesas de inversión de al menos 25.000 millones de dólares destinados a reconstruir la infraestructura también crítica y, por supuesto, servicios públicos que fueron destruidos en el conflicto. También el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú para tratar sobre la propuesta de paz de Washington que busca poner fin a más de 3 años de conflicto. Los organismos subrayan que la población gazatí sigue viviendo condiciones críticas, con la mayoría de los hospitales, escuelas, áreas residenciales en ruinas, además de cientos de miles de desplazados internos. También el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú para tratar sobre la propuesta de paz de Washington que busca poner fin a más de 3 años de conflicto ucraniano. Esta es la segunda visita conjunta de Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. Segunda visita a Moscú, aunque el propio Witkoff se reunió con Putin en varias ocasiones a lo largo del año pasado. Este encuentro se produjo tras la breve conversación que sostuvieron los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Volodymyr Zelensky de Ucrania, esto durante el Foro Económico de Davos en Suiza. Putin ha subrayado también en varias ocasiones que está comprometido a encontrar una solución diplomática. En otras informaciones, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció este jueves que había llegado a un acuerdo con su par estadounidense Donald Trump sobre garantías de seguridad para asegurar el mantenimiento de la paz en Ucrania tras un posible cese del conflicto con Rusia. Los esfuerzos diplomáticos se topan con las diferencias entre Moscú y Kiev sobre la delimitación de fronteras en un escenario de paz. Actualmente, Rusia, que ocupa un 20% del territorio ucraniano, reclama el control total de la región oriental del Donbass, parcialmente bajo su tutela. En otras informaciones, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció este jueves que había llegado a un acuerdo con su par estadounidense Donald Trump sobre garantías de seguridad para asegurar el mantenimiento de la paz en Ucrania tras un posible cese del conflicto con Rusia. Hemos finalizado el documento. El documento debe ser firmado por los presidentes y después irá a los parlamentos nacionales, al Parlamento en Ucrania y al Congreso en Estados Unidos. Previamente que Washington va a ofrecer a Kiev garantías similares a las ofrecidas previamente por la OTAN, en la que todos los estados miembros del acuerdo se comprometen a acudir en ayuda del otro si es atacado. El mandatario ucraniano agregó que las negociaciones para el acuerdo sobre Nueva Zelanda, donde varios deslizamientos de tierra afectaron este jueves al norte de ese país. Diversas personas se encuentran desaparecidas después de que un desprendimiento en el monte Mawani sepultara un campamento cercano. Los servicios para el acuerdo sobre la reconstrucción de Ucrania tras el fin del conflicto también están en su fase final, con un presupuesto que ronda cerca de 800.000 millones de dólares movilizados por Estados Unidos y los socios europeos. Zelensky afirmó además que el único punto de discordia en el reparto de la región es el Donetsk, que Ucrania sigue rechazando retirarse del territorio controlado hoy casi un 80% por Rusia. Vamos ahora a Nueva Zelanda, donde varios deslizamientos de tierra afectaron este jueves al norte de ese país. Diversas personas se encuentran desaparecidas después de que un desprendimiento en el monte Mawani sepultara un campamento cercano. Los servicios de emergencia recuperaron 2 cuerpos sin vida entre los restos de una vivienda en la ciudad portuaria de Tauranga. El derrumbe de tierra impactó contra una popular zona.
En otras informaciones desde Europa, España confirmó este jueves el hallazgo de los dos últimos desaparecidos tras la colisión de dos trenes en Andalucía, elevando la cifra total de fallecidos a 45. La conmoción por este y otros accidentes recientes ha desatado una crisis de confianza en el transporte que llevará a los maquinistas a un paro nacional. Representa un gran atractivo turístico durante este sector, también atrayendo excursionistas y a miles de visitantes a sus playas de arena blanca, lo que podría significar un número elevado de víctimas aún sin descubrir. Aunque los equipos de rescate aseguraron haber escuchado voces bajo los escombros, las autoridades se vieron obligadas a evacuar la zona debido al riesgo inminente de nuevos desplazamientos de tierra. En otras informaciones desde Europa, España confirmó este jueves el hallazgo de los dos últimos desaparecidos tras la colisión de dos trenes en Andalucía, elevando la cifra total de fallecidos a 45. La conmoción por este y otros accidentes recientes ha desatado una crisis de confianza en el transporte que llevará a los maquinistas a un paro nacional. En Ademuz, los equipos de rescate localizaron los dos cuerpos bajo los restos del tren de Renfe, en vagones que quedaron totalmente destrozados. Con este hallazgo se cierra la lista de desaparecidos reclamados por las familias. La seguridad del sistema está delicada. Y el gobierno de Colombia respondió este jueves a los aranceles del 30% impuestos por Ecuador con medidas similares, profundizando un conflicto en el intercambio económico que se extiende ahora a la cooperación energética y también al transporte de crudo. El presidente ecuatoriano. Otro accidente mortal ocurrido el martes cerca de Barcelona y un tercer incidente menor reportado en Murcia. En este último, un tren de cercanías chocó contra una grúa, dejando 6 heridos leves y aumentando la alarma social. Ante estos siniestros, el sindicato de conductores convocó una huelga nacional del 9 al 11 de febrero. Los trabajadores denuncian graves fallos en los procedimientos de revisión de las infraestructuras, por lo que exigen garantías para operar. El gobierno promete investigar a fondo y dialogar con los sindicatos para intentar frenar la huelga, defendiendo que los casos no están relacionados entre sí. Regresamos a América y el gobierno de Colombia respondió este jueves a los aranceles del 30% impuestos por Ecuador con medidas similares, profundizando un conflicto en el intercambio económico que se extiende ahora a la cooperación energética y también al transporte de crudo. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció el miércoles la imposición a partir de febrero de 2026 de un arancel del 30% a los productos provenientes de Colombia, al considerar que no ha habido control suficiente en la seguridad de su